Ahí. Ok. Para continuar acerca de la clase, hemos visto un poco de sensores, ya sabemos cómo funcionan, hemos hecho prácticas relacionadas a los sensores, sí, relacionadas a los sensores, y nos hemos dado cuenta que funcionan, sí, que funcionan estas prácticas, nos han dado resultados, que la mayoría de ustedes su respuesta ha sido favorable respecto a las actividades que estamos realizando fuera de la clase, fuera de la clase. ¿Qué entendemos por sistema de encendido? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos sistema de encendido? El encendido del automóvil. Bien, es algo del encendido del automóvil. Sí, sí, por ahí va. ¿Qué dice usted, señor Martínez? Señor Loaiza, señor Alejandro, señor Paqui, que me salen en la pantalla. ¿Qué opinan? ¿Qué es el sistema de encendido? Un circuito que va a dar un funcionamiento a nuestro automóvil. Ya, muy bien. ¿Este circuito sería eléctrico o electrónico? Sí, ¿Qué sería, eléctrico o electrónico? Señor Paqui, eléctrico. ¿usted qué dice? Eléctrico, Eléctrico ingeniero. sería ingeniero. Ya, señor Marco Sánchez, ¿usted qué opina? ¿No? ¿Qué opina usted? ¿Qué es el sistema? ¿Qué es? Sistema eléctrico. Ya. Vamos a comenzar, sí. Una introducción de los sistemas de encendido. Escucharán. La tarea del sistema de encendido es inflamar en el momento preciso la mezcla comprimida de aire combustible, provocando de esta manera su combustión. ¿Qué nos garantiza esto dentro de nuestro motor? La máxima potencia del motor, consumo ahorrativo de combustible, la eliminación de golpeteo del motor, la limpieza de los gases de escape. Entonces, mi pregunta para el señor, déjenme ver quién está conectado. Mi pregunta para el señor es mecánico, a ver, el señor Denis Carrión. Señor Denis Carrión, ¿qué necesitamos para que exista combustión dentro de la cámara del vehículo? Dentro de una de las cámaras, de 3, 4 cámaras, 6, 7, no sé, de las que tenga el motor. ¿Qué necesitamos, señor Denis Carrión? La mezcla y la chispa para poder que haga que explosione y pueda encender el carro. ¿Cuál es la mezcla y cuál es la chispa? La La mezcla mezcla sería es aire y aire, combustible. combustible y la chispa sería a través de la bujía. Muy bien, muy bien. Sí, necesitamos que exista aire, eh, O2, sí, el aire. Necesitamos que exista un carburante, en este caso la gasolina. Necesitamos un detonante, en este caso viene a ser la chispa de la bujía. ¿Sí? Tenemos en este caso. Y en el caso de un motor diésel, señor Oscar Loaiza, usted que quería hablar, ¿cómo funciona un motor diésel, señor Loaiza? Es diferente el sistema encendido. Se ¿Cómo es? prende, la mezcla se prende por medio de las bujías de precalentamiento, no esa chispa. Explíquenos cómo funciona. Ayúdele, señor Rodríguez, Daniel. Ayúdele, señor Israel Castillo. ¿Sí, le dicen? Conteste la pregunta, señor Rodríguez. ¿Qué si voy a repetir una pregunta, le dicen? Es que aquí en casa hay un poco de ruido. Ya, para la siguiente estará más atento. Señor Castillo, ¿qué dice usted? Señor Israel Castillo.
Ya está, es comprensible, están viendo ahora 10. Es comprensible, sí, es comprensible, están recién viendo 10. Estén tranquilos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen las diapositivas? La diapositiva dice que el punto de encendido más conveniente para cada situación depende de muchos factores, en especial el número de revoluciones del motor, la carga que éste soporta, su estructura, el combustible y las condiciones de operación. ¿Sí? Depende mucho de estos factores para tener una buena mezcla, ya sea una mezcla rica, sea una mezcla pobre, de aire combustible, para que exista una buena potencia, podríamos decirlo así, dentro del motor. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Un diagrama con el señor Alejandro Wilmer. Señor Alejandro, Ingeniero, dígame. según el esquema, ¿qué entiende usted? Explíquenos el esquema. Está súper fácil de explicar. Sigamos el esquema. ¿Qué es lo que nos dice? Conectado a tierra, positivo, la llave. ¿A dónde va? Señor Alejandro, ¿qué es este gráfico? Eh, es el encendido. Ya, ¿qué estábamos hablando? Del sistema de encendido. Entonces viene a ser una bobina, ¿sí? De la bobina va a este de aquí, que viene a ser este de aquí. Es el distribuidor, ingeniero. Este, Señor Alejandro, estábamos, señor Loaiza, un ratito. Sí, señor, sí, el distribuidor, y va hacia las... bujías. Muy bien. Entonces tenemos que funciona de esta manera. ¿Qué necesitamos para que haya encendido en este caso de tener un distribuidor? ¿Qué necesitamos? Una bobina de encendido, ¿sí? Eh, necesitamos un distribuidor y necesitamos bujías, ¿sí? Entonces por aquí pasa la corriente de alta tensión para poder realizar la explosión dentro de la cámara. Señor Loaiza, de nuevo usted, ¿cómo funciona el distribuidor? Se encarga, ingeniero, de distribuir la corriente a cada una de las bujías por medio de los cables. ¿Cómo? Señor Flavio Bravo, ¿cómo hace eso la bobina? El distribuidor, perdón. Señor Rodríguez, de nuevo usted, ¿cómo hace eso el distribuidor? Ya dijo el señor Loaiza que va a pasar por los cables y toda la situación, distribuir la corriente, creo que nos dijo. ¿Cómo hace eso? Dice mediante ondas, entonces ondas eléctricas. Eh, explíquese mejor, señor Rodríguez, ondas eléctricas. Verán, aquí en la gráfica, no sé si todos le ven, está llegando positivo y seguramente sale un positivo, ¿sí? Y sale de esta parte, hace negativo con la carcasa, y llega corriente de alto voltaje directa al distribuidor, ¿sí? El distribuidor en esta parte, como todos sabemos, gira, ¿sí? Va a girar en sentido horario. En este caso tenemos 4 cilindros, 4 bujías. ¿Cuál es el orden de encendido de un vehículo 4 cilindros? Señor Mendoza. Bueno, Singer, ¿Cómo es el encendido de un vehículo 4 cilindros? el encendido, Sí, 1, 3. ¿Qué más? Eso es. El orden de uno, encendido. 1, 3 y Señor Pesantes. Jackson Pesantes. ¿Cómo es el orden de encendido de un motor 4 tiempos? 1, 3, 2, 4. Señor Arrobo. Gracias, señor Pesantes. 3, 4, 2. Perdón. 1, 3, 4, 2. Ya, señor Denis Joel. Levantó la mano, dígame. era Alicia para decirle el orden nomás. Ya, muchas gracias, sí.
Solo de encendido es un ejemplo, ¿sí? Hagamos que de cuenta sea este 1, ¿sí? 1, viene 3, 3 aquí en esta parte, 4 y 2 el que está atrás, ¿sí? El otro día les había mostrado un distribuidor, entonces en esta parte va girando y va a botar la chispa, primero en el 1, ¿sí? Luego en el 1, 3, 4, 2, ¿sí? En ese orden. Después en el 3, después en el 4, después en el 2, dependiente en este caso. 1, cilindro 1 en esta parte, 2, 3 y 4. Entonces, el orden de encendido va a ser 1, viene a 3, 4 y luego a 2. ¿Por qué no será 1, 2, 3, 4 el orden de encendido? No irá en orden. ¿Por qué esto? ¿Por qué va Para así? equilibrar, ingeniero. ¿Para qué? Para equilibrar. ¿Qué equilibrar qué? O sea, para que el motor sea de un lado no se vaya, o sea, como que para reducir las vibraciones y para... Ya, eso es todo, ¿sí? Vibraciones. Hace referencia a vibraciones. Evitar vibraciones excesivas dentro del motor, ¿sí? Esto provoca roturas, exceso de vibraciones. En este caso, nuestro distribuidor, ¿sí? Por lo general, ¿a dónde va conectado? Al árbol de levas. ¿A qué más va a saber conectado? Cómo gira, mejor dicho, la pregunta para todos? ¿Cómo gira nuestro distribuidor? ¿Por qué acción gira nuestro distribuidor? Señor Fabián Torres, ¿usted qué dice, señor Fabián? Vamos con el señor Massa. Señor Massa, usted hace mecánica también. Y señor, ¿qué más está? Señor Massa, ¿cómo gira el distribuidor? ¿Por qué gira? ¿O quién lo hace girar el distribuidor? Señor Over Valladolid, usted también hace mecánica. Por el orden de encendido. ¿Quién lo hace girar el orden de encendido? ¿Cómo? ¿Quién es el orden de encendido? ¿Entiende la pregunta? ¿Quién hace girar el distribuidor? El árbol de levas no hace girar el... Y yo ya dije, ajá, yo dije que el árbol de levas por lo general. ¿Qué otro elemento del motor hace girar el distribuidor? El alternador puede ser, ingeniero, tal vez. No, no, no. Señora Robo, usted que hace mecánica, ¿qué más hace, señor Valladolid? Usted también hace mecánica. ¿Qué hace girar? ¿Qué nomás hace girar el árbol de levas? Va, perdón, el distribuidor. ¿Quién lo hace girar? ¿Cigüeñal, ingeniero? No, muy abajo está. Tema de arranque. La barra de levas cuando está conectada a la distribución, a las cadenas de distribución, por medio del cigüeñal dan todo el movimiento a la Ya, barra de levas para que genere ¿no ha visto en otro, en donde se conecta parte del árbol de levas, señor? la bomba de aceite. La bomba de aceite, sí, también va conectada a la bomba de aceite. Sí, entonces sí, tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿sí? Lo que es la mecánica. Muchas gracias, señora Ro. Muchas gracias. En el sistema de encendido tenemos algunos sistemas de encendido. Sistemas de encendido, encendido por bobina, transistorizado, encendido electrónico, encendido completamente electrónico. Aquí en esta tabla nos da la denominación del sistema de encendido. En el encendido por bobina está que es un sistema denominado como un sistema de encendido todos, ¿sí? En esta parte. Generación de alta tensión, todos generan alta tensión por un método inductivo, ¿sí? Disparo de encendido mecánico, en este caso eléctrico. Aquí vamos a diferenciar por qué el encendido por bobina transistorizado es mecánico y por qué el encendido electrónico y completamente electrónico son electrónicos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Asimismo, la determinación del ángulo de encendido a partir de las revoluciones y del estado de la carga del motor. Asimismo, tenemos la distribución y transmisión de la chispa de encendido al cilindro correcto.
Ya vimos cómo funcionaba un mecánico. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿por qué dejamos de tener un distribuidor? Ahora, ¿qué tenemos? El CKP, ingeniero. Es parte del sistema, sí, es parte del sistema. Ahora tenemos una bobina de encendido, ¿sí? Tenemos una bobina de encendido electrónica. Los vehículos electrónicos nuevos, sí, por lo general ya tienen todos estos sistemas. Pero para que este sistema funcione, ¿qué necesitamos? Le dijo el señor Arrobo, un CKP. ¿Qué más necesitamos? Conversamos en clases pasadas. El CMP. Ya, el CMP. Señor Yucha, ¿qué otro sensor necesitamos para el sistema de encendido? Señor Escaleras, ¿qué sensor necesitamos para que exista sistema de encendido electrónico? Señor, vamos con el señor, que no me contestó, el señor Castillo Calva. La misma pregunta. ¿Qué otro sensor, señor Paqui? Señor Valladolid, ¿qué otro sensor? Yo les mandé una actividad de sensores, les mandé a consultar los sensores y los significados. Si ustedes me dicen uno de esos es parte del sistema de encendido, ténganlo por seguro, va a ser parte del sistema de encendido. ¿Por qué? Porque los vehículos podemos hablarlo así, con inyección electrónica, necesitan todos los sensores para funcionar. Asimismo, el sistema de encendido necesita algunos de estos sensores para poder funcionar. Por eso la diferencia entre el distribuidor y el sistema electrónico de encendido, en este caso. Sí, ejemplo de carros, un Suzuki, así pongámoslo, un Suzuki contra un Aveo, ¿sí? Ya en cilindraje y todo motores es diferente, pero como ustedes ven, los Suzuki, eh, su tecnología es más básica en comparación a un carro a inyección. En este caso pusimos el ejemplo de un Aveo. Necesitamos eh, más elementos para poder hacer que funcione este vehículo, ¿sí? Por eso la diferencia entre estos dos sistemas de encendido, mecánico y electrónico. Pues que quede claro, señores, la diferencia, espero hayan identificado la diferencia entre los dos y podamos saber que para poder que exista encendido del vehículo, un CKP, un CMP, ¿qué otro sensor, señores? Los Sensor de sensores. oxígeno. Ya, un sensor de oxígeno. Sensor de velocidad. Sensor CNT. Ya, de velocidad, dejémosle pasar. CNT, ¿cuál es el CNT? Los principales, señores, los principales. ¿Cuál sería un principal? Sí, el Sensor MAF, de detonación. un sensor de detonación, sí. Un MAF, La banda de distribución. Sensor de temperatura no, también. sí, también de temperatura. La banda de distribución no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Sensor de entrada de vacío. Una EGR, sí, una entrada de vacío puede ser una EGR, si es que hace referencia usted, señor Torres, a algo así, una EGR está súper bien. ¿Qué más? Recirculación de gas, sí, ¿qué más? ¿Qué más, señores? ¿Qué otro sensor? Las revoluciones. Ya, de revoluciones, sí, puede ser. De ángulo de la mariposa de aceleración, ¿cómo se llamaba? BSS, ¿así se llamaba? Ya, TPS, ¿no es? TPS, ya, TPS, muy bien, sí.
Estoy pendiente, señores. Voy a tomar la siguiente lección. Les voy a tomar de esto de sensores. Sí, porque les veo que no, lo que les mandaba a consultar, no, la verdad, no ha funcionado. Sí, no ha funcionado. La bobina de encendido, ¿qué es lo que nos dice? La bobina de encendido es un dispositivo, escucharán, de inducción electromagnética o inductor. Eleva la tensión de 6, 12 o 24 voltios según el caso, en un valor de unas 1000 veces mayor, como objeto de lograr el arco eléctrico o chispa de la bujía para permitir la inflamación de la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión. Tenemos un enrollamiento, un embobinado, ¿sí? Primario, en esta parte, ¿sí? Tenemos un primario que dice que tiene aproximada 350 vueltas, ¿sí? Y un secundario, un embobinado de enrollamiento, como le queramos llamar, tenemos que son aproximadas 2000, 20.000 vueltas, ¿sí? Y tenemos un núcleo de hierro. Para los que son curiosos y tienen la oportunidad y pueden ver y tienen una bobina de este tipo, pueden abrirla y ver qué tiene adentro. Esto de aquí, lo que ustedes están viendo. Hace tierra, hace masa con la carcasa, con el chasis del vehículo. Si hablamos de tensión de 12 voltios, ¿a qué hace referencia? ¿A qué tipo de vehículos? Y si hace referencia a 24 voltios, ¿a qué tipo de vehículos? Entonces, ¿no será ingeniero vehículos terrestres? Eh, sí, pongámoslo así. Podemos poner vehículos livianos y aquí podemos poner vehículos pesados, podríamos decir. No sé si también entraría en que aquí en 6 motos, no sé. Creo que las motos también funcionan. Creo que con 6, no sé de motos mucho. Pero creo que funcionan igual con 6 voltios o baterías pequeñas, pero de 12 voltios. Sí, ese dato no lo tengo. Ahí sí me disculpan respecto a motos. Tenemos la bobina de encendido. Podemos medir, hacer una comprobación con nuestro multímetro para poder determinar si vale o no vale nuestra bobina o por qué el vehículo tiene problemas, por qué el vehículo presenta fallas. ¿Sí? La resistencia del primario, que es lo que nos dice, ponemos nuestro multímetro en resistencia y medimos que tenga resistencia entre los dos. ¿Sí? Aquí, resistencia del secundario entre la entrada o salida, en este caso positiva o negativa, ¿sí? Contra la salida de la corriente, en este caso, ¿sí? El multímetro en kiloohmios, ¿sí? Para poder detectar. Y la resistencia de aislamiento entre la salida de la corriente y la carcasa, ¿sí? Por lo general esta prueba se lo hace con el vehículo, con la bobina conectada en el vehículo, o sea, conectada en la carcasa, en la carrocería del vehículo para poder medir la resistencia que tiene, ¿sí? Esta resistencia la medimos en mega ohmios, ¿sí? La bobina de encendido nos da una descripción, como estábamos conversando al principio, que distribuye la corriente de alta tensión a las bujías en el orden y momento preciso, en función del régimen de revoluciones del motor y la carga del mismo. Pregunta para todos. Si no me contestan, pregunto individualmente. Pongan atención. Yo reparo un vehículo con con distribuidor. ¿Cómo luego de armar todo el vehículo, todo el motor, todos los componentes, cómo coloco nuestro distribuidor? No sé si la pregunta quedó clara. ¿Cómo coloco el distribuidor luego de una reparación? Esa es la pregunta. Hay que guiarse en la posición de la tapa de la primer bujía
en el rotor. Señor Robo, muchas gracias. Usted sí sabe, yo sé que usted sabe porque usted hace mecánica. Dejémosles la oportunidad a los demás estudiantes y luego usted la contesta, señor Robo, ¿sí? Es que dijo todos ingeniero, disculpará. No, no se preocupe, no se preocupe. Está súper bien, sí, pero demos la oportunidad a los demás. Sí, damos la oportunidad. Pensémoslo un poco, señor. Vamos de nuevo buscando nombres. A ver, aquí está al lado mío, señor Loaiza. Repítame, ingeniero, la pregunta, por favor. Señor Loaiza, después de una reparación, ¿cómo colocamos el distribuidor? Luego va el señor Alejandro, que está igual aquí al lado de mi pantalla. Luego está el señor Jiménez, Luis. No, depende el punto de las bandas de distribución, ingeniero. Sí, sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Así mismo, por ahí vamos. Sí. Señor Alejandro, ¿usted qué dice? Ingeniero, yo no desconozco, no he hecho. Muchas gracias, señor William, por su sinceridad. Muy bien. Señor Luis Jiménez, ¿qué dice usted? Desconozco, soy Bien. nuevo en el tema. Está bien, así mismo es, así se aprende. Eso es lo importante, la sinceridad. Señor Jackson Pesantes, yo no he visto que usted hace mecánica. Contéstanos la pregunta. Señor Jackson Pesantes, contéstanos la pregunta. Para los compañeros, señor Alejandro, señor Jiménez, Luis, sí, que estamos comenzando con esto. El señor Loaiza nos dio una idea. Él nos dijo que tiene que estar la distribución, la distribución en sus puntos específicos, ¿sí? Tenemos, comencemos desde ahí para poder entender, ¿sí? Para poder entender todos cómo funciona este sistema. ¿Cómo debe estar el primer cilindro del motor para poder identificar que están las marcas en la posición adecuada respecto a la distribución? ¿Cómo sabemos que la distribución está bien calada? Se llama la palabra. Bueno, entonces sería licenciado que pondríamos el primer pistón arriba en admisión No es y arriba, cogeríamos no es arriba, señor Over. Punto muerto superior. Punto muerto superior. Sí, con palabras técnicas, ya, señor Over, siga. ya, disculpe, licenciado. No se preocupe, no se Entonces, preocupe. el primer pistón en punto muerto superior. Exacto. Y de ahí, como siempre, para coger el punto en la cigüeñal, se ha venido una guía. La chaveta, usted me hace referencia a la guía. Sí. Ya, la chaveta. La chaveta que siempre se ha venido ahí, entonces tendríamos que coger su respectivo punto y de ahí ir colocando las bandas, en casos sería la cadena, tienes que usar una cadena para Ya, quedar con un poquito cadena es un poco más complicado, sí, no más complicado, no hay que ser un poco más preciso porque la cadena también Sí. trae marcas y esas marcas tienen Sí. que ir en las marcas que vienen Correspondientes. los dentados. Sí, siempre Entonces, en la señor, cadena saben venir dos puntas, ya vienen señaladas de color sí, blanco, sí. la sabe de una. Entonces ya tenemos claro, punto muerto superior, el primer cilindro que tiene que estar en explosión, ¿sí? Tiene que estar soplando, perdón, en compresión, ¿sí? Tiene que estar en compresión, el árbol de levas, las levas totalmente cerradas, y nuestro cigüeñal ya donde quede punto muerto superior y que esté en compresión, como que el señor Over Valladolid nos dice que viene una chaveta y ahí viene una marca, ¿sí? Por lo general la chaveta está guiada, tienen un punto, como todos sabemos, tienen una marca, ¿sí? En caso de que no la tengamos, este es el procedimiento. Si es que no la tenemos, este es el procedimiento que estamos conversando. Para poder determinar, entonces, ya tenemos en un distribuidor
Ya tenemos todo la distribución bien calada. ¿Sí? Señor Arrobo, ayúdenos. Ahí sí, ayúdenos, señor Arrobo. Vamos a colocar el distribuidor. El distribuidor vimos en la parte de acá arriba que tiene un dentado. En esta parte de aquí tiene un dentado que dijimos que por lo general se coge con el árbol de levas. Sí, va a girar, según cómo gira el árbol de levas, va a hacer girar nuestra bobina, nuestro distribuidor. Ahora ya tenemos todo eso. Entonces, señor Arroba, ayúdenos. Aquí. ¿Se ven? En sentido horario. 1, 3, 4, 2. ¿Qué es lo que dice aquí? 1, que va. Cuando está el conejo, le llama aquí, ¿sí? Algunas personas le llaman el conejo a esta parte, sí, es el distribuidor. En sí, este es el distribuidor, ¿sí? El 1, aquí va a haber un salto de chispa. Llega la bujía y la bujía dentro si ven el pistón está en la parte superior, justo en compresión, ahí la chispa, ahí la explosión baja con fuerza, ¿sí? Luego sube a hacer escape. ¿Ya? Luego de 1, ¿qué va? A 3, ¿sí? Tenemos que ver que esté colocado en nuestro tercer cilindro, en nuestro tercer pistón. Luego va a 4, como pueden ver, y luego va a 2. Entonces el orden de encendido de un motor 4 cilindros es 1, 3, 4, 2. ¿Sí? Señores, ustedes como técnicos, todos ustedes que están estudiando esto de aquí, tienen que sabérselo como su cédula, como su número de celular. Por lo menos el de 4 cilindros. ¿Sí? Ya uno de 6, de 12, ya es pasable. ¿Sí? Pero por lo menos el de 4 cilindros deben saberse, por lo general. Entonces estábamos conversando de la reparación. ¿Cómo ponemos el distribuidor? Ya sabemos cómo tiene que ir, ya sabemos cómo tiene que estar el motor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El distribuidor tiene que estar, como va girando, tiene un dentado, que ustedes lo ingresan, gira y va a girar este de aquí, este rojo. ¿Sí? Va a girar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes, según cómo ingresa, ven cuánto gira. Entonces, ponen, esto es artesanal, ¿sí? La mecánica es artesanal. Seamos lo que seamos, hagamos lo que hagamos, la mecánica siempre va a ser artesanal, ¿sí? Tenemos que ponerle unos grados antes, ¿sí? Hasta que llegue al tope. Señor Arrobo, me ayuda, si usted lo hace así, lo hace diferente, me ayuda, ¿sí? Llegamos que ponga, y mientras estábamos engranando, como les dije, este de aquí va a girar. Entonces le ponemos un poquito, unos grados antes de 1. ¿Sí? Un poquito antes de 1, cuando engrane, llegue a 1. ¿Sí? No le podemos poner en 1 porque como va a girar, va a saltar la chispa en otro lado y no va a haber encendido. Problemas frecuentes en este tipo de sistemas de encendido. Señora Robo, ¿está bien lo que dijimos? ¿Usted cómo lo hace? ¿Está mal? ¿Así no se hace? ¿O usted cómo lo hace? Así está bien, ingeniero. Ya. Gracias, señora Robo. Ahora que vamos a prácticas, si es que nos permiten ir a prácticas, señor, vamos con el señor. Déjenme abrir la pantalla para ver quién nomás está conectado. Para todos, excepto el señor Robo. Sí, señor Robo, señor Valladolid, que los he visto que hacen mecánica. Sí. Pongamos un vehículo. Denme un nombre de un vehículo cualquiera. Un Toyota. Un Maserati, dice. Chuta, ni por televisión hemos visto ese vehículo, creo. El Toyota. Bueno, tiene bobina. Vamos uno con cables. Ya, vamos con el Suzuki. El mismo ejemplo de siempre, un Suzuki. ¿Qué pasa si yo les digo la práctica de hoy día es poner los cables de bujía adecuadamente? Yo soy el dueño del taller, ustedes trabajan para mí. Yo cojo los cables, los saco, voy, compro y le entrego
a uno de ustedes los cables nuevos y les digo, vaya y ponga en el vehículo los cables nuevos, la pregunta viene ahí, ¿cómo ponen? ¿O en qué posición o cómo es la manera correcta de colocar los cables? Ustedes como técnicos, futuros tecnólogos automotrices, Vienen en orden. tienen un orden. Ya, usted por el orden coge y va a poner. ¿Sí? Usted se va a fijar en el orden para no equivocarse. ¿Sí? Si dice 1, si dice la bobina 1, ¿dónde va a poner el cable? Para todos es la pregunta. La bobina 1. Si sale de la bobina 1, ¿a dónde va? La bobina 1. La bujía 1. Exacto, señor Castillo. A la bujía 1. Si sale del cable 2, va a la bujía 2 y así Pero, sucesivamente, ¿sí? Así Inge, sucesivamente. ahí no se coloca en el orden de encendido. ¿No? Sí, lo puede hacer. Puede coger el 1, conecta el 3 y así, sí, no hay ningún problema. Sí, no habría ningún problema si lo quiere hacer así. Como usted le guste, ¿sí? Como le parezca más fácil, ¿sí? Usted sabe que los cables se cruzan y todo. Lo que ustedes tienen que saber es lo que estábamos conversando. Tienen número y cada número identifica cada cilindro, en este caso, ¿sí? Cada cilindro o cada bujía de cada cilindro, ¿sí? Si nos dice en la bobina o en el distribuidor 1, tiene que ir en la bujía 1. ¿Sí? Aquí dice 1, este cable tiene que ir en el 1. ¿Qué pasa si este cable, dibujemos, aquí, ya está. ¿Qué pasa si este 1 lo conecto aquí en el 4? ¿Y qué pasa si el 4 lo conecto aquí en el 1? ¿Qué pasa? No prende el vehículo. No va a encender. ¿Qué dicen? ¿Qué sea robo? Los dos cilindros, los dos pistones están en punto muerto superior. No, a veces sí enciende el vehículo los ingenieros, sino que lo que pasa es que no dan el funcionamiento adecuado porque no trabajan. Solo trabajan los dos pistones, así el 2 y el 3 nomás. Ya, de encender va a encender, ¿no? Ya. El otro ciclo que cogen metrología conmigo, yo les explico los ángulos de encendido. Aquí vamos a darnos cuenta de esto. ¿Sí? No nos adelantemos. ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿Está muy bien? Tengan pendiente. ¿Sí? Esa situación. Señores, con todos, hasta este momento, hasta esta diapositiva, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok. La bobina de encendido, principio de funcionamiento, dice. Habla sobre Faraday, ¿sí? Un investigador, demostró que cuando un conductor corta a la línea de fuerza producida por un campo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz inducida, que es diferentemente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado en hacerlo. Por ahí se está reproduciendo mi voz, señores, tengan cuidado. Se repite, no sé. Bueno, en este caso, tenemos aquí una imagen, ¿sí? Donde podemos determinar este efecto de Faraday, ¿sí? Es algo magnético que procede a abrir o a cerrar la bobina, ¿sí? Aumentar o disminuir lo que es las altas corrientes.
En la bobina de encendido, principio de funcionamiento, asimismo, la bobina de encendido funciona según el principio, la bobina de encendido funciona según el principio del transformador. Básicamente se compone de una bobina de primario y una bobina secundaria. El núcleo de hierro, una carcasa con material de aislamiento. Ejemplo. Dato importantísimo, señores, por favor, no se olvidarán. Pregunta de examen, que la estamos repitiendo. Este dato. El bobinado primario, hecho en cable de cobre grueso, con unas 200 vueltas, con un diámetro aproximado de 0.75 milímetros cuadrados. El secundario, el cable de cobre fino con unas 200 vueltas, diámetro aproximado 0.063 milímetros cuadrados. Nosotros con este dato, señores, sí, con este dato técnico, perdón, señor Mendoza. 20.000 vueltas. Ajá, 20.000 vueltas. ¿Correcto? ¿O 200 vueltas nomás? No, 20.000. Es bastante. Es como... tenemos que hacer como un tipo alternador. Sí, como alternador. No sé si se acuerdan cuando sacábamos en prácticas, el alternador tenía algunas vueltas, el embobinado. ¿Sí se acuerdan? Tenía algunas vueltas. En este caso, si nosotros queremos, ejemplo, reparar una bobina de encendido, en este caso, y sabemos que en el secundario se cortó, no hay continuidad, en algún punto se cortó el hilo de cobre, primeramente tenemos que tener en cuenta que tenemos que conseguirnos un cable de cobre de un diámetro de 0.063 milímetros cuadrados. Y para poder arreglar y nos dé la corriente específica que necesitamos dar 20.000 vueltas, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Como vaya, ¿sí? El embobinado. Y si es que es en el caso del primario, ¿qué es lo que nos dice? 200 vueltas. ¿Sí? Aquí para que quede un poco más claro, el funcionamiento de la bobina de encendido nos da este tipo de embobinado. Si ven, podemos decir que aquí estamos con el primario y aquí estamos con el secundario. ¿Por qué? Porque aquí hay menos vueltas y aquí hay más número de vueltas. Nos da, tenemos que estar señalado con letras, ¿sí? Y nos da en el otro lado qué significa cada letra. Entonces, en este caso es el núcleo de hierro laminado magnético. N1 es el lado de la bobina del primario, de 100 a 200 vueltas. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí tenemos que dar 100 a 200 vueltas, ¿sí? Para poder tener la tensión específica para poder trabajar. N2, por el otro lado, tenemos de la bobina del secundario de 10.000 a 25.000 vueltas, ¿sí? Si es que yo les pongo esta gráfica y les digo, identifiquen el primario y el secundario, ¿qué van a ustedes? ¿Cómo van a identificar? ¿Cómo van a saber cuál es el primario y cuál es el secundario? A través del número de vueltas. Por el número de vueltas, sí, 100, por el número de vueltas. Primario, pocas vueltas, y secundario, mayor número de vueltas, ¿sí? Tenemos U1, ¿sí? En este caso, que es la tensión del primario, que tenemos una tensión de la batería de 12 a 14.7 voltios. Asimismo, U2, que es la tensión del secundario, nos da que tenemos de 25.000 a 45.000 voltios. ¿Cuáles de ustedes han tenido la oportunidad de sentir la corriente que da el cable de la bujía? Cuando han sacado un vehículo encendido, han sacado la bobina, el cable de la bujía. ¿Han sentido la tensión que tiene? ¿Han podido soportarla? Señor Rob, ¿usted puede hacer eso? No. Señor Valladolid, usted también que hace mecánico, ¿usted puede hacer eso? Oh, dicen, es feísimo ese cogido de corriente. Sí, ¿no es cierto? Es bastante fuerte, tiene bastante tensión.
No sé, aquí en Cañamanga, y una vez escuché, no sé si es la verdad, pero dicen que algún mecánico, o si coge y saca y dice, está ahí la corriente, dice, está baja la corriente, dice, cámbiale los cables. Ajá, buen diagnóstico. El maestro aquí sí, ¿qué es eso, ingeniero? En serio, no sé cuál será, pero yo escuché una vez, no sé cuál será. No sé si sea verdad tampoco. Así dicen, pero no se sabe. Usted, don Arrobo, está de que haga la prueba. 20 puntos al que mantiene ahí el cable ahí unos 10 minutos, unos 10 segundos ahí sin soltar. ¿Qué dice? Al De robo le meten una, la lengua, de una. La lengua, rollo. Ponerle al Baiza, ingeniero. No, pues, ingeniero, sí es feísimo. Yo una vez por estar jugando se me pasó eso. Es que te mandan una aguja en los dedos. Claro, no se aguanta, no se soporta, la verdad, es bastante, Claro, bastante ingeniero, tensión. desde ahí ha quedado medio mal el compañero. A robo le ha cogido y se ha quedado sin porte ya. Le ha bajado la estatura. Ya, esos señores, sí, entonces estar pendientes de este tipo de cosas. Tenemos aquí I1 y 2 asimismo. Tenemos como I1 que hace referencia, como ustedes saben, a la corriente, ¿sí? I1 viene a ser la corriente, ya saben, del primario por el número de vueltas y 2 por el secundario por el número de vueltas. Dice que tenemos en el primario, tenemos de 6 a 20 amperios, ¿sí? De corriente. En el secundario, cuando sale la corriente, ustedes o las personas que han sentido esta corriente, dice que es de 80 a 120 miliamperios. 8 amperios o 12 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente que sale. Entonces, ustedes imagínense la corriente de la alta tensión de aquí, de la red doméstica. Imagínense electrocutarse de este tipo de situación. No queramos ni para contar. ¿Sí? Tener mucho cuidado siempre con la corriente. Aquí en este caso tenemos la bobina de encendido, asimismo el principio de funcionamiento. Tenemos especificaciones y características de la bobina de encendido. Aquí mismo hace referencia, si tenemos como I una corriente de primario de 6 a 20 amperios. Un tiempo de carga T1, ¿sí? Tenemos de 1,5 a 4 milisegundos. La tensión del secundario tenemos que son de 25 a 45 kilovoltios. La duración de la chispa es de 1,3 a 2 milisegundos. Si ven lo rápido que es la chispa, ese momento, esos 2 segundos no los podemos, no podemos soportar esa tensión, ¿sí? No la podemos soportar. La energía de la chispa aquí tenemos que es de 10 a 60 milijoules para motores, ¿sí? Normalmente y hasta de 140 milijoules para motores DI. Tenemos la corriente de la chispa, tenemos de 80 a 150 miliamperios. La bobina resistencia del primario tenemos de 0,3 a 0,6 ohmios. La bobina de resistencia del secundario tenemos de 5 a 20 kilo ohmios. Y el número de vueltas de las bobinas del primario son de 100 a 250 y el número de vueltas de las bobinas del secundario es de 10.000 a 25.000. Si yo les pongo una pregunta, ejemplo, verdadero o falso. El secundario tiene 10 vueltas y el primario tiene 5. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el primario tiene 5 y el secundario 10. El secundario es que da más vueltas. Exactamente. Así de simple. No específicamente se vayan a confundir porque aquí dice 10.000 y 25.000. Esto es una especificación técnica. Hay bobinas que pueden tener más vueltas.
A la parte de acá arriba, sí, ejemplo, que son 45.000, creo que. No, igual, sí, es a 25.000. Sí, hay otras bobinas que tienen más o menos número de vueltas en el secundario. Pero que quede claro que el secundario, por lo general, es el que tiene más número de vueltas, para que no tengan ningún problema dentro de una evaluación. Dentro de diapositiva tenemos dos enlaces. Ahí está subida la diapositiva, ustedes la descargan, hacen clic y les envía directamente al YouTube y pueden revisar, aparte de esta clase que está siendo grabada, pueden revisar 2 videos de YouTube referentes a lo que es el tipo de bobinas. En este caso tenemos los tipos de bobinas de encendido, ¿sí? Tenemos algunas bobinas, en este caso tenemos la bobina de encendido de la chispa individual. Ya no tenemos una sola bobina y 4 cables, sino tenemos una sola bobina para 4 bujías, ¿sí? ¿Sí me entienden esta parte? Ya no va a haber el cable. Bueno, los Vitaras, tienen, bueno, el Vitara, el Sport creo que es el que tiene 2 bobinas y de la bobina sale un cable hacia la otra bujía. No sé si han visto. Mixto, podemos decirlo. Sí, está claro. Señora Ro, con usted de nuevo, ¿es así o no es así? Claro, ingeniero, en el Gran Vitara. En el Gran Vitara, exactamente. Sí. Y pero en el Sport, creo que es en el Sport, porque en el Vitara, en el normal, podemos decir así, tiene En 4 el de estas. clásico no, en el otro, en el Gran Vitara Sport, perfecto. Y el clásico creo que tiene bobina todavía, algo así, es un sistema medio raro, el del Vitara, el clásico, es que se le llama. Sí, tiene distribuidor también. Ya ve, sí, y tiene computador ese carro, Claro, y tiene distribuidor. claro, pero en vez de piñón tiene una uñeta que se engancha directamente a la bobina, perdón, a la barra de levas. Exactamente. Señora Robo, yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de este tipo de vehículos. Para todos igual es la pregunta, ¿no? Este tipo de vehículos tienen 2 marcas. Tiene una con E y una con I. Yo le pongo mi ejemplo, ¿sí? Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que... ¿Cómo calo la distribución en este caso de este vehículo? ¿En qué posición le pongo? ¿En E o en I? La Es que seña del árbol de levas. no le consideren ingeniero, porque la parte de una uñetita es más finita y la otra es más gruesita. No consideren. ¿Cómo cala la distribución? Entonces la pregunta, señor Robo, ayúdeme con ese dato. Ahí es casi similar a los otros, porque ya donde cuadra bien la distribución ya puesta a punto todo, ahí ya normalmente le queda el distribuidor así, la uñeta le queda mismo en la primer bujía, porque no le da por otra posición. Exactamente, entonces E y I no le paro bola, esos puntitos de E I no les paro bola, sino ese Claro, sí, como... pero para más seguridad, verificar en la tapa, porque igual no, si una vez yo también solo por salir de la duda le quise poner así, pero solo por salir de la duda, pues no queda, no da por ningún, solo tienen esa posición, no más queda. Viene, tener cuidado todos, ¿sí? ¿Verdad? Tengan cuidado todos. A veces se descuiden o algo, esas dos señas, eh, ¿cómo les podría decir? Marean, ¿sí? Cuando estamos reparando, sí, marean, no sabemos dónde iba mismo, si no tienes precaución. Y señor, usted me dice que tiene una marca, el dentado de la polea del árbol de levas. Claro, Con ese se le marca. sí. Ya. Ahí tiene todo igual, igual no le digo ingeniero para darse más cuenta, si saca el distribuidor, o sea, no le queda la uñeta por otra posición, solo queda en una sola posición ahí, así le dé la vuelta, ni si cuántas vueltas no le queda por otra posición. O sea, es experiencia de lo que yo hago, ingeniero, sobre todo. Sí, yo me acordé y le pregunto porque
Y me acuerdo que una ocasión en clases de motores 2, donde yo estudiaba, nos hacían reparar. Y unos compañeros estaban reparando un Vitara de estos y no podían prender. Era el único grupo que no podía prender ya luego de la reparación. Entonces estaban cabezones ahí y no sabían, la verdad, como que era en I, que era en E, que era explosión, era ignición, discutían y peleaban y cosas así. Entonces, y la verdad yo me fui porque ya no sabía, ya como no tenía nada que ver, me fui, pero me quedé con la duda. Y justo ahora salió, por eso le pregunto, señor Arro. Sí, No, muchas sí, gracias. sí. Ya, Muchas no se gracias por el preocupe. dato. Entonces aquí en las bobinas de chispa individual, como podemos observar, aquí por lo general entra un socket con 3 cables. ¿Sí? Tenemos que lo que nos dice. En el caso de la bobina del sentido de chispa individual, cada cilindro posee una propia bobina con devanado primario y secundario. Estas bobinas se encuentran la mayoría de las veces directamente junto a la bujía. ¿Sí? Entonces va directo a la bujía. Como pueden observar, aquí la bujía. ¿Sí? Y tenemos lo siguiente. El 1 dice que es la conexión externa de baja tensión. Tenemos aquí en esta parte interna ya de la bobina. Tenemos el núcleo de hierro laminado. Tenemos en 3, tenemos un devanado primario. En 4, un devanado secundario. En 5 tenemos la conexión interna de alta tensión con contacto de muelle. Y como 6, la bujía. Señores, la actividad del día miércoles, para que ustedes la suban, va a ser lo siguiente. Vamos a investigar todo acerca de la bujía. ¿Sí? Todo acerca de la bujía. Cómo realizarle pruebas, cómo se llama esta parte, cómo se llama esta cerámica, ¿sí? Todo, absolutamente todo de la bujía, lo que puedan encontrar, ¿sí? Tipos, por qué las resistencias varían, no sé, por qué más largas, por qué más cortas, por qué más anchas, por qué más delgadas, y cómo realizarle pruebas, cómo saber que una bujía funciona. ¿Sí? Todo esto es la pregunta, todo esto es la actividad del día miércoles. Tienen de hoy día hasta el otro miércoles para subir esta actividad. Ya les abro el enlace, ¿sí? Ya les abro el enlace más tarde para que puedan para que puedan subir la actividad. ¿Alguna pregunta acerca de la actividad? Señores. No, ingeniero. Claro. Ya se están durmiendo, creo. Todo bien, todo claro. Están con sueño, creo que. No, le hice. Es la concentración, ingeniero. No, sea tanto camello todo el día, ¿no? De ley uno está cansado hasta ahora. Tipos de bobinas de encendidos. Sí, la bobina de encendido de chispa individual. Con esto terminamos. Sí, vamos a hacer lo que es la chispa individual. Licenciado, una pregunta. Le escucho. ¿Hace que ya tenemos plazo para entregar la tarea? Esto de las bujías. Sí, de la práctica de ayer que estaba hablando también. ¿De la qué? No entendí. A ver, Sí, de eso de las bujías, licenciado. El informe de la práctica creo que tenían que subirlo ayer. De las prácticas eran 3, podían hacer un solo informe o 3 informes en un solo documento, como querían. ¿Sí? Era anteayer, le hice. Para anteayer. Sí. Ya. Y este deber de las bujías es para el otro miércoles. Sí. Este miércoles no les mandé actividad, ¿se acuerdan? No les escribí, les dije nada, sí, era porque les iba a mandar hoy para poderles explicar. En este caso de las bobinas del encendido de la chispa individual, tenemos que para activar
supresión de chispa en el circuito secundario, la bobina de encendido de chispa siempre requieren un diodo de alta tensión. ¿Sí? Aquí tienen un diodo. Sí, ya vamos a ir viendo este tipo de cosas, estos componentes electrónicos, cómo son. Para que no quede la duda del diodo, hay diodos, por lo general el diodo es de esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma. Este símbolo nos identifica que es un diodo. Y si tiene esta línea aquí, tiene el significado de que es un diodo Zener, donde no va a dejar, si la corriente pasa en ese sentido, no va a dejar que la corriente regrese. ¿Sí? Esa es la cualidad de este tipo de diodo. La corriente solo va a fluir o fluctuar en un solo sentido. Si en caso hay un cortocircuito, no va a permitir que esa corriente regrese. ¿Sí? Va a rescatar el sistema. Para eso hace referencia que tiene un diodo. Ahora, en esta imagen, ¿qué entendemos, señores? ¿Cómo podemos describir esta imagen? ¿Qué tenemos? La batería como 5. No creo que nos dice no. Tenemos la batería como 5. Está conectada el símbolo de tierra. Perdón. Y el símbolo de positivo, de corriente, viene ¿a dónde? Al encendido, a una llave. ¿Sí ven que tiene la forma de una llave? Un switch. A un switch. Muy bien. Un switch. Y esto hace que active la corriente y todos estos siguen a 4. ¿Qué vendría a ser 4? ¿Forma de qué tiene 4? ¿Qué es 4? Que fue un La motor y computadora, la ECU. La computadora, la ECU. Exactamente. ¿Qué significa ECU? Unidad de control Unidad de control electrónica. Sí. electrónica. ECU, unidad de control electrónica. Este tipo de cosas sencillas. Miren, este tipo de cosas, señores, nosotros no las vemos aquí en la diapositiva. Pero ustedes están atentos en clase y yo les pregunto qué significa ECU, van a poder contestarla porque estamos hablándola aquí dentro de la clase. ¿Sí? Que no les sorprendan las preguntas, ¿sí? Que no digan, no está en la diapositiva. Ya me ha pasado eso con algunos estudiantes. ¿Sí? Tenemos aquí, entonces, en este caso, la ECU lo que pasa es transmite, manda la señal luego de receptarla y hace que la bobina actúe, ¿sí? Como les había dicho en la clase pasada, se refuta y es así, ¿sí? No hay cómo cambiarlo. Un sensor sensa y un actuador actúa. Este es el concepto primario, así de simple que deben de ustedes siempre tenerlo al momento de hacer mecánica. ¿Sí? El sensor sensa y el actuador actúa, nada más. No hay mucha ciencia en eso. ¿Sí? No hay mucha ciencia en esto. Aquí tenemos otro tipo de bobina. ¿Sí? Tenemos otro tipo de bobina de encendido. La bobina de encendido de doble chispa. ¿Qué es lo que nos da? Estas dos bobinas, ¿sí? Estas dos bobinas le sale chispa, ¿sí? Pero solo una va a funcionar. La única que está con el primer cilindro o el cilindro o el pistón que esté en punto muerto superior, haciendo la fase de compresión. Si la segunda también tiene chispa, pero puede que el pistón, disculparán que raye, ¿sí? Puede que el pistón esté en punto muerto inferior. Aquí va a saltar una chispa, ¿sí? Pero no va a causar mayor efecto. ¿Qué nos dice en esta parte? En una bobina de encendido de doble chispa de secundario se encuentra aislado galvánicamente del primario. Ambas salidas de alta tensión están conectadas con una respectiva bujía. ¿Sí? Como pueden ver.
en la gráfica, perdón, aquí, una bobina, otra, están conectadas a las salidas. En este caso pueden ser estas dos, ¿sí? O pueden ser así, estas dos o estas dos. ¿Sí? Esa puede ser la forma de que va a saltar. Y podemos decir que es el par de bujías, ¿sí? El par de encendido, en este caso. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas, dudas? A ver, vamos a esta parte, sí, por favor. Terminemos esta, vemos los videos y queda el oscilograma para ver el siguiente clase. ¿Sí? Tenemos la bobina de encendido, de la bobina de encendido de doble chispa. Entonces aquí nos da los datos. Tenemos 1, conexión de baja tensión, 2, asimismo un núcleo de hierro, 3, un devanado de primario, 4, un devanado del secundario, ¿sí? Que están aislados el uno del otro, como vimos en la teoría. Y la conexión de alta tensión. En esta parte vendría a ser 5, ¿sí? Las salidas de la corriente. Tenemos asimismo 2 videos que ustedes les pegan clic aquí, les va a botar 2 videos de YouTube donde ustedes pueden ver todo lo que hemos visto de este tipo de bobina, ¿sí? De doble chispa. Señores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Dígame. Todo claro, ingeniero. Ya. Quedamos hasta la diapositiva, Corona, así que vamos a ver la gráfica del encendido. Esa gráfica nos bota el sistema de... Así es cuando un encendido está en perfecto estado. Lo podemos revisar como dato del escáner o como un osciloscopio. Sí, como un osciloscopio. Esos dos elementos, esos dos herramientas automotrices las tenemos hechas pedido para poder realizar prácticas, porque si no, no podemos hacer prácticas de electrónica. Un escáner y un osciloscopio, un multímetro un poco avanzado, situaciones así se ha pedido. Esperemos que en estos tiempos nos doten de estos instrumentos para poder bajar a hacer las prácticas.